Pues sí, vamos a pasar de esta ecuación diferencial inexacta a una exacta. ¿Sí? Entonces voy a partir de esta forma de la ecuación diferencial que no sé si es una ecuación exacta o inexacta. Si fuera exacta, recordemos que hay un método para esos tipos de ecuaciones diferenciales, y si fuera inexacta, pues aplicamos el método de factor integrante, ¿sí? Y cuando aplicamos el método de factor integrante, recordemos que habían varios casos, pero los casos más sencillos son los que ven aquí, el caso 1 y el caso 2, cuando el factor integrante, sea lambda, solamente depende de x, y cuando el factor integrante lambda solamente depende de y estas son sus ecuaciones, ¿sí? Lo que está en amarillo son sus ecuaciones para hallar ese valor de lambda. Entonces, esta ecuación diferencial, pues, ¿será exacta o inexacta? Es la pregunta. Entonces, ¿será exacta? Si es exacta, se cumple que la derivada parcial de p respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de q respecto de x. Entonces, ¿quién es p y quién es q? Pues aquí puedo comparar mi ecuación con esta cosa de aquí. Puedo comparar y sacar quién es p y quién es q. Y veo claramente que p es x cuadrado y que y que q es x cubo y cuadrado más y cuadrado. Y aquí aplico la derivada parcial de cada uno, como me especifica aquí, y veo que la derivada parcial de p respecto de y es cero, ¿sí? Cero porque aquí no aparece ninguna y que la derivada parcial de q respecto de x, pues sería 3x cuadrado y cuadrado. Entonces, igualo estas para comprobar si son exactas o no. Y veo claramente que no, pues no son exactas, ¿sí? No es exacta, no son iguales. Por lo tanto, esta ecuación diferencial de aquí es una ecuación diferencial inexacta y puedo aplicar el método de factor integrante. Pero antes voy a eliminar estos cálculos, sí, elimino estos cálculos y esto de aquí lo voy a poner en la parte superior para ahorrar espacio. Ahora, recordemos que el algoritmo básicamente, sí, o sea, podemos decir el corazón del método de factor integrante es simplemente decir lo siguiente. Si tengo una ecuación diferencial, que es esta, por ejemplo, perdón, esta condición que no es exacta, lo que hago es simplemente multiplicar por una función lambda que se le conoce como factor integrante y he vuelto pues esta condición exacta. Entonces, dicho lo siguiente, vamos a decir lo siguiente, que este derivada parcial de p respecto de y también se puede escribir como p de y igual a 0 y que este q de x también se puede escribir de esta forma. Sí, son lo mismo, son sus equivalentes. Entonces voy a reemplazar en cada uno de ellos sus posiciones y me queda de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Pues como dice aquí, para probar con el caso 1, una función que depende solamente de x, tengo que aplicar esta formulita que está viendo en amarillo, sí, que ha sido demostrada en un video que tengo, donde tengo que decir p de y menos q de x sobre q. Y aquí tengo el valor de p de y, tengo el valor de q de x y el valor de q. Entonces solamente voy a reemplazar en esa formulita y me queda que p de y es 0, aquí está el 0, menos el q de x, pero q de x es 3x cuadrado y cuadrado, y todo eso sobre q, pero q es, aquí está, x cubo y cuadrado más y cuadrado, igual a lambda sub x sobre lambda. Entonces de aquí veo claramente que en el numerador pues me queda lo mismo, solamente que con negativo, y en el denominador puedo factorizar el y cuadrado, sí, lo factorizo. Y ahora puedo simplificar los y cuadrado. Simplifico los y cuadrado y me queda pues menos 3x cuadrado sobre x cubo más 1 igual lambda sub x sobre lambda. De aquí vemos claramente que esta ecuación ya es una ecuación diferencial libre de y, independiente de y. O sea, mi función lambda puedo asegurar que solamente va a depender de x, ¿sí? Al resolverlo. Entonces, ¿qué digo de aquí? Que este lambda sub x, recordemos que vale la derivada de lambda respecto de x, ¿sí? Lambda respecto de x. Y ahora es una derivada porque solamente depende de una variable, ya no es una derivada parcial porque en las parciales dependía de más de una variable, ¿sí? Entonces aquí solamente es una derivada. Ahora esta es una ecuación diferencial ya muy sencilla que puede ser resuelta. De aquí el de x lo paso a multiplicar, como ven aquí, pasa a multiplicar y ahora puedo integrar esta ecuación, ¿sí? Voy a poner este resultado por este lado y ahora puedo integrar a ambos lados.
pero antes voy a cambiar la posición, ¿sí? Porque, bueno, yo lo veo mejor así, ¿sí? Solamente cambio la posición de ambos y estoy integrando ambos lados. Para el primero, recordemos que esta es una conocida y su integral es, pues, bueno, aquí lo que estoy haciendo aquí es, pues, como ven, para la segunda integral en el denominador, vemos que su derivada de x al cubo más 1 está en el numerador. Así que por lo tanto, pues eso me indica que es un logaritmo. Y para que sea un poco más notorio, este menos lo estoy sacando afuera del integral. Ahora vemos que la derivada de este denominador está en el numerador. Entonces es un logaritmo, ¿sí? Bueno, lo estoy haciendo a grosso modo porque son simplemente integrales. Pero bueno, integrando ambos lados voy a llegar a lo siguiente, que me queda logaritmo natural de lambda igual a menos logaritmo natural de x al cubo más 1 y más la respectiva constante. De aquí, por propiedad del logaritmo, este menos, ¿sí? Puede pasar eh, como un exponente a lo que está dentro del argumento del logaritmo. De modo que me queda lo siguiente, logaritmo natural de x al cubo más 1 y todo eso a la menos 1, ¿sí? Porque este menos se sobreentiende que es como un menos 1 y más la respectiva constante. Ahora de aquí, este logaritmo lo voy a pasar, ¿sí? al lado derecho, ¿sí? Como una exponencial. De modo que me queda lambda es igual a e al logaritmo natural de x al cubo más 1 a la menos 1 y más la constante, ¿sí? Pero también por propiedades algebraicas, ¿sí? Por propiedades algebraicas se puede separar en este producto de términos. Y ahora, claramente este e, como es un número que tiene un valor de 2,70 y tantos, elevado a una constante, va a seguir siendo otra constante. Y por lo tanto voy a pasar de esta e a la c minúscula a una c mayúscula. Y aquí, como dije, como son funciones inversas, la exponencial y el logaritmo, pues se pueden cancelar, ¿sí? Digo cancelar a grosso modo, porque bueno, en sí, en sí creo que es un abuso de notación decirlo de esta forma. Entonces, aquí tengo claramente lo siguiente. C, como dije que es este e a la c, va a ser ahora una c mayúscula, porque sigue siendo una constante. Y este x al cubo más 1 a la menos 1 subsiste de cancelar el logaritmo con la exponencial. Y así, y este sería mi factor integrante. Pero como dije, este valor de la constante no es tan importante a la hora de querer reemplazar en mi ecuación diferencial. ¿Sí? Así que le voy a dar un valor cualquiera. Por ejemplo, le voy a dar el valor de 1. ¿Sí? Le doy el valor de 1, de modo que mi lambda, que depende solamente de x, es igual a x al cubo más 1 a la menos 1. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi factor integrante. Entonces, de aquí, ahora, en teoría, este factor integrante lambda tiene que multiplicar a, a esta ecuación diferencial inexacta, la tiene que multiplicar y comprobar nuevamente la condición y debe ser exacta. Entonces digo lo siguiente, p por lambda, que sería esto, p por lambda de x sería x cuadrado, aquí está el x cuadrado, por el lambda de x, que sería este valor de aquí. Y lo mismo para el q lambda x, es lo mismo, el q tiene este valor y el lambda de x pues ya está por aquí. Entonces, estos serían mis dos nuevas funciones, que en teoría van a ser exactas mi ecuación diferencial. Pero aquí puedo simplificar todavía algo, ¿sí? Puedo simplificar. Entonces, vemos de aquí que x al cubo más y cuadrado, puedo factorizar ese y cuadrado. Y de aquí veo que tanto esto, ¿sí? Este x al cubo más 1 se puede cancelar con este x al cubo más 1 a la menos 1. Y de aquí solamente subsiste o me queda el y cuadrado. Por lo tanto, tengo que p por lambda es este resultado y q por lambda es y cuadrado. Entonces, estos dos lo puedo reemplazar en mi condición que me va a comprobar si mi ecuación diferencial ahora sí es exacta. Entonces, digo lo siguiente, la derivada parcial de p por lambda es esta. Si la derivada parcial de p por lambda respecto de y es igual a la derivada parcial de q por lambda respecto de x, que sería pues simplemente y cuadrado. Vemos que en la primera, como no hay nada, nada de y, pues aquí va a ser 0. Y en la segunda,
Como no hay nada que depende de x, también va a ser 0. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Visto bueno. Visto bueno. Mi ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ahora que multiplico por el factor integrante. De modo que, pues voy a pasar de esta ecuación, sí, que es inexacta, o sea, de esta forma, lo que ven en azul, a una ecuación diferencial exacta, que es en verde, que simplemente consiste en multiplicar por el lambda de x. Y cuando multiplico a esto por lambda de x, llego a lo siguiente. Sí, vemos que sería x cuadrado por x al cubo más 1, todo eso a la menos 1 de x, más y cuadrado por dy igual a 0. ¿Sí? Simplemente por comparación, porque ahora vemos que esto, bueno, todo esto de aquí, todo esto es el p lambda x y esto de aquí es el q lambda. Y eso sería todo.